Muy buen día, mi nombre es Diana Carolina Tibana Ríos. Me encuentro cursando el doctorado en Derechos Humanos por la Universidad de Deusto y esta ponencia es producto de mi tesis monográfica que aborda este tema en el contexto colombiano. Esta ponencia, titulada Maternidades y su intersección con las clases sociales entre el estigma y la gramática de la conducta, fue elaborada mediante el método PRISMA, que nos permite a investigadores desarrollar un proceso de análisis sistemático de literatura existente sobre diferentes temas. Para poder abordar esta relación entre la clase social, comencé realizando un rastreo sobre los significados, concepciones que tiene este concepto para posteriormente asociarlo con las maternidades, encontrando, bueno, que una de las perspectivas más pues estudiadas, sobre todo desde la publicación del Capital de Karl Marx, fue esta concepción de la clase social en relación a propietarios de los medios de producción versus proletariado, integrando la lucha de clases y básicamente una explotación económica que traía un sistema capitalista. Max Weber entra a integrar otros conceptos como estatus social y poder político, de allí que la perspectiva marxista fuese más estructuralista, mientras que Weber integra ya el componente de la subjetividad. Pierre Bourdieu, 10 años después, casi que viene a incluir una mirada objetiva pero subjetiva de la concepción de clase social, integra otros conceptos como lo son capital económico, capital cultural, capital social, además violencia simbólica, hábitos, para develar cómo se encarnan también unos comportamientos y actos que vienen a normalizar y a ubicar o a permitir esta ubicación en la clase o en el espacio social y por supuesto el concepto de campo social. Eric Olin Wright, considerado el marxista de la modernidad, viene a integrar otros elementos pues para alimentar o ampliar la perspectiva marxista propiamente dicha y nos empieza a abordar, a hablar también de atributos individuales que inciden en la ubicación de cierta clase, del acaparamiento de oportunidades que tienen algunos grupos o clases sociales y que les permiten sostenerse en el tiempo, además de la explotación y de la dominación, muy propias de esa perspectiva marxista de Karl Marx. Bueno, con estas diversas perspectivas lo que entramos a ver es que pues sin duda y dependiendo también del contexto, a veces tenemos unos sesgos sobre relacionar exclusivamente a la clase social con la ubicación en una clase determinada, ya sea alta, baja, media, como en Colombia la tenemos estipulada alta, media, vulnerable y pobre, o por la ocupación o por la profesión que desempeña o incluso por los ingresos socioeconómicos. Sin embargo, en la medida en que se han ampliado las perspectivas teóricas sobre las clases, encontramos que hay otras dimensiones que también nos permiten explorar y estudiar diferentes categorías a la luz de las clases sociales. Bueno, retomando el método Prisma, que efectivamente fue el que utilicé para esta investigación como un preámbulo de la tesis de la monografía general y a modo de antecedentes. Encontramos que este método lo que nos dota es de un flujograma como el que vemos aquí en la pantalla, pero también una lista de verificación que nos permite mejorar la transparencia y la calidad en la presentación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. En mi caso en particular realicé la revisión sistemática, pero además narrativa, es decir, condensé un análisis de contenido utilizando el software Atlas Team, depurando, leyendo con rigurosidad cada uno de los contenidos de los artículos integrados en este estudio. Bueno, como podemos observar, me basé básicamente en dos bases de datos en Scopus y en Web of Science, caracterizadas por tener una buena calidad frente a la revisión de pares y pues se dice que poseen como un filtro bien particular para que las investigaciones allí publicadas pues se consideren que son rigurosas. Em, de allí, mediante la revisión de los resúmenes, se empieza el proceso de cribado, de filtrado y mediante el uso de criterios de inclusión y de exclusión, finalmente vamos llegando a los textos que finalmente incluí dentro de la revisión narrativa sistemática. Dentro de los criterios de inclusión tuve, por ejemplo, que integran las madres como sujetos de estudio, fuentes de información primaria o secundaria, que los estudios abordaran la maternidad como categoría sustancial, que los documentos integraran la clase social como categoría o subcategoría de análisis de idiomas español e inglés, estudios de diferentes métodos y un rango de años de publicación del 2015 a 2023, tratando de ubicar la publicación reciente que se ha tenido sobre este asunto.
sobre esta intersección entre estas dos categorías, básicamente. Bueno, acá podemos ver, pues a grosso modo, la producción científica por país, como para dar algunos datos que también son sujetos de análisis. Y es que, bueno, la producción académica sobre este tema se concentra sobre todo en Europa. em, y en América del Norte, con 28 y 13 investigaciones respectivamente. Mientras que son más rezagadas las investigaciones que se ubican en África, por ejemplo, 5, en Asia, que tenemos 3, y en América Latina otras 3. Y eso da cuenta, pues, que realmente que la falta de producción científica en diferentes contextos, pues, es sujeto de, pues, de reflexión, ¿sí? En mi caso, que me encuentro en Colombia y que mi tesis doctoral va a estar enmarcada sobre todo en la recolección de información y análisis en este contexto, pues da cuenta de estos rezagos o estas brechas que pueden generar, por ejemplo, al no tener tantos estudios en español, solamente 2 de los consultados se encontraban en español, el resto está en inglés. Si bien se pueden ubicar otras bases de datos que operan más con el castellano, pues finalmente son Scopus y Web of Science las que son predilectas para muchos investigadores hoy en día también por la medición de las academias frente a la producción y la publicación en diferentes escenarios. Otro elemento a resaltar, bueno, que los estudios cualitativos fueron 67%, 31% cuantitativos, el 2% mixtos. De señalar que los estudios cuantitativos y los mixtos solían utilizar encuestas nacionales de orden longitudinal, es decir, aquellas que se realizan a través del tiempo de corte longitudinal, y es que esta relación entre la maternidad con unos hijos en donde se involucra como una generación y otra, y los cambios que pueden desarrollarse a partir de allí, pues son interesantes y lo permiten este tipo de encuestas, ¿no? Entonces, al acceder a esas bases de datos permiten un análisis particular en el contexto más cuantitativo. En el cualitativo ya saben que pues son un poco más centrados en las narrativas, en entrevistas y demás. Entonces, bueno, interesante también que los países puedan integrar esos o seguir desarrollando encuestas de corte longitudinal para poder, y tipo panel, para poder establecer este tipo de investigaciones. Bien. Sobre ya específicamente del concepto de estigma y maternidad, como podemos ver aquí en la parte derecha de los resultados, encontramos una sencilla nube de palabras, pero que es producto del proceso de codificación que hice de todos los artículos revisados. Entonces, encontrando la clase social como un concepto bastante desarrollado, allí están las citas que codifiqué. Encontramos también palabras, conceptos como capital cultural, educación, neoliberalismo, crianza, movilidad social, entre muchos otros. Esta ponencia en particular voy a detallar algunos elementos interesantes sobre el concepto de estigma, porque sucede que este concepto fue utilizado de manera prevalente en muchas de los estudios y se encontraba dentro de la categoría general de clase social de estas investigaciones. Señalar que Goffman, por ejemplo, nos conceptualiza el estigma como una relación entre individuo y entorno social determinado por expectativas, que tiene un estatus social que se transmite a través de signos y símbolos, y habla del prestigio de estigma en la vida cotidiana. Entonces, logramos entrever aquí en el análisis que realmente este concepto de estigma tiene muchos elementos que también son propios del concepto de clase social o de clases. Esta relación individuo, lo subjetivo, pero un entorno social, es decir, lo estructural, el asunto de una expectativa, de una presión, de un modo de control, de poder, de un estatus social, que recuerden que Weber ya lo integraba dentro de su concepto, el asunto del signo, el símbolo, la violencia simbólica de Bourdieu en este estudio de clases, también la vemos allí. Entonces, indudablemente el estigma, ¿cierto? Con esta categoría un tanto negativa, en realidad pues se condensa, se equiparan muchos hilitos relacionados con lo que es la clase. Acá quiero compartirles algunos ejemplos sobre pues estudios que se han realizado en torno a las clases sociales, algunos relacionados con madres solteras, otros en contextos de salud, de madres con VIH, en representaciones mediáticas de la maternidad, entre otros. Entonces, comenzando con la categoría de madre soltera, y bien entendiendo que recientemente se han realizado algunas observaciones o críticas incluso sobre el uso de la palabra soltera en el marco de esta asignación a la madre que no tiene una pareja, ¿cierto?
porque se dice que se está haciendo una asignación con el Estado civil o esta cuestión de hijos dentro o fuera de matrimonio, el inicio de la raza mestiza, por allá en la historia vemos que era una connotación frente al hijo ilegítimo o legítimo, en donde era prevaleciente esta asignación del Estado civil, mientras que hoy en día se dice, bueno, se han reestructurado de alguna manera el concepto a madre sola, a madre autónoma, pero bueno, que se busca ligar desde esta concepción un poco colonial del ilegítimo o el legítimo que estaría relacionado con esta connotación que se le asigne de manera nominal a ese tipo de madres. Entonces encontramos un estigma bastante marcado, sobre todo en la madre soltera biológica, a diferencia de la madre soltera adoptiva. Se dice que la madre soltera adoptiva, a partir de esta investigación que realizó Bragney y Miller, lo que nos dice es que de alguna manera la madre soltera adoptiva se encuentra en la mediana edad y ya cuenta con unos recursos económicos financieros que le permita desarrollar una vida pues más estable. Entonces es sujeta de menos presión y de menos vigilancia a diferencia de la madre soltera biológica y aún más cuando es una madre soltera biológica y además es joven. Entonces ahí vamos entrecruzando y viendo cómo también un enfoque interseccional es indispensable a la hora de leer estas realidades pues de nosotras las madres. Entonces nos habla que también en madres, las madres solteras, esta investigación de Brande y Miller que pasaba, que se pasa por un doble estigma, porque primero hay una identificación sobre lo que se espera es una madre que vamos las personas asumiendo desde temprana edad en la socialización con instituciones como la familia, la escuela y demás, pero cuando se llega a, a esta experiencia de la madre sola, se llega otra serie de presiones, de vínculos, de expectativas que generan de algún modo unas sensaciones de culpabilidad, muchas veces de vergüenza, de odio, que finalmente viene afectando la salud mental de las madres. Entonces, es como la salud mental también se va afectando o va teniendo incidencia en relación a cierta clase social que no solamente está dada por el ingreso económico, sino también por la característica que tenga la madre, de allí el enfoque interseccional. Bueno, hay otra investigación sobre madres afroamericanas con VIH para intersectar con la salud y básicamente nos clasifica las madres entrevistadas en este estudio en tres, en el marco emancipador, en donde hay mujeres que tienen pues unas posiciones de resiliencia y de liberación respecto a su condición de salud, ser portadoras del VIH, pero que lo desarrollan, no tiene una relación más allá, mm, como que le pongan énfasis respecto a la maternidad, simplemente lo transitan por sus condiciones de salud y maternidad sin mayores profundidad o análisis, autoanálisis sobre el tema. En cambio, un marco materno en el cual las madres em, realmente se dotan o de alguna manera adquieren una posición de resiliencia y de liberación frente al hecho de que los hijos o las hijas les permiten como amortiguar todas las condiciones negativas que puedan tener al ser portadoras del VIH. Entonces la maternidad como un efecto potenciador que le da como mm, de alguna manera una forma de resiliencia para afrontar sus realidades. Y finalmente un marco internalizado que nos habla acá de las madres que sí tienen una connotación de estigma mucho más marcado, que se culpabilizan, tienen un temor, un miedo a que el porte del virus la lleva a desarrollar ciertas enfermedades. Ese temor a que eso pudiese pasar, a que sus hijos o sus hijas queden solos o solas, pero además se señala que es que socialmente, si bien la maternidad generalmente se considera una norma cultural para las mujeres, porque todavía hay como prevalencia de eso hoy en día, para las mujeres que viven con VIH se les considera en cambio un acto desviado, ¿sí? Existe esa imagen, esa proyección, esa presión, ese estigma precisamente sobre las madres, sobre todo que portan el virus. Nos dicen también que la maternidad como acto desviado no solo se atribuye a algunas madres con VIH, sino que las mujeres pobres y no blancas a menudo son descritas como hiperfértiles. Hiperfértiles. De allí que se conduzcan una serie de políticas y políticas sociales, políticas públicas que desalientan los nacimientos entre las mujeres pobres y de color. Esto lo dice Bell en el 2010, citado por Tichenor en el 2000,
17. Entonces, en el decrocio allí también frente a raza, clase, acceso a salud, condiciones de salud, nos vemos aquí equiparados. Bueno, y finalmente, otro ejemplo que quería traer a colación es esta forma de maternidad que se hizo en un estudio sobre tres madres célebres, Kate Middleton, la princesa de Gales, Kim Kardashian y Beyoncé, en donde se ven a partir del análisis de de las publicaciones que ellas hacen, pero también de los comentarios que se efectúan en distintas redes sociales y en análisis de entrevistas que se hizo a espectadores y espectadoras sobre el que consumen el contenido de estas personas célebres, de estas madres, nos habla que Kate Middleton de alguna manera se establece una norma deseable que proyecta una austeridad muy propia de estas políticas de austeridad, de apretarse el cinturón, es decir, de no gastar tanto. Y eso ha hecho que muchos estados, muchos gobiernos no hagan una inversión social, sino que la responsabilidad se le atribuya directamente a las familias y sobre todo a las madres, si son las predilectas en o las que más resultamos dedicadas a trabajos no remunerados y de cuidado, como lo dicen las encuestas en diferentes lugares del mundo. Entonces, que mira, entonces proyecta esta imagen de mujer ahorradora, serena, elegante, recatada. Bueno, si bien tiene una clase social que se lo permite, pues eso trasciende su clase y se hace esa lectura por parte o se busca proyectar eso en toda la sociedad en general, independientemente de la clase. En cambio, a Kim Kardashian se le atribuye pues un cuerpo inscrito en juicios clasistas y raciales, las referencias sé que se hacen sobre ella, sobre todo esa bronceados falsos, ropa ajustada, múltiples parejas sexuales y tener un hijo fuera del matrimonio. Entonces se hace una asociación de la mujer de clase trabajadora como vulgar, fecunda e inmoral. Entonces, es una forma de atribuir estigma a cada una de estas mujeres. Y finalmente, Beyoncé, por más de que se le asocie con el concepto ya de buena madre por su trabajo duro, respetabilidad sexual, posfeminismo y equilibrio vía laboral personal, no deja de ser un estigma también, en el sentido de que, por ejemplo, este equilibrio vía laboral personal es muy dada de la maternidad intensiva, producto mm, pues de esta forma que se estancó, sobre todo se promulgó en clase media, mujeres de clase media, y que viene prevaleciendo y se sostiene en diferentes sociedades y hasta la actualidad. Entonces, todas son formas de estigma, ¿sí? Casi que es difícil establecer cuál es deseable, no deseable, porque finalmente todas brindan una forma de vigilancia, control, a partir de cierta ejemplificación sobre los cuerpos, sobre las decisiones, sobre la raza, sobre la clase que tienen las madres. Bueno, finalmente, ya a modo de conclusiones, habrá que decir, bueno, que en la trayectoria de publicaciones, si bien inicialmente la ubicación por clase social se habría desde una perspectiva un tanto marxista, porque se resaltaba sobre todo la dimensión adquisitiva, es decir, capital económico o la distribución ocupacional, profesión o oficio. En las discusiones y análisis de resultados, como los que se les acaba de demostrar, se incluyen algunas dimensiones subjetivas, sociales, políticas, culturales, corporales, que exceden esta agrupación de lo económico fundamentalmente o de lo ocupacional. Se acercan algunos elementos relacionados con la teoría de clases de Bourdieu, por ejemplo, aun cuando los estudios no mencionan de manera directa la teoría. Además, se observa una relación entre la maternidad, estigma y normas de conducta que revelan sobre todo las madres solteras, jóvenes y bajos recursos, ya que estas son objeto de mayor vigilancia y control. Entonces, entender cómo en función de las clases sociales y todas las dimensiones que eso puede tener, conllevar, sí nos lleva a una forma de vigilancia y control que es que se destina más a unas madres que a otras. Por otro lado, las representaciones mediáticas, como lo vimos en el ejemplo en el último ejemplo que les proyecté, se perpetúan los estigmas y promueve un modelo de maternidad en particular. Bueno, acá tenemos algunas referencias. Más adelante seguiré elaborando procesos de este tipo, la monografía, la tesis y otras ponencias que desarrollan algunas de las diferentes categorías y códigos que resultaron de manera emergente de esta revisión narrativa sistemática sobre maternidad y clases sociales. Muchísimas gracias.